Me ha estado observando, pero todo está bien. Ya he publicado aquí antes, pero creo que esto es una continuación de un evento anterior. Dejé la universidad por un tiempo y estuve trabajando en un oficio manual. Pero en el año 2023, mi papá tuvo un accidente en el que se cortó una arteria con una esmeriladora. Debido a su lesión, me hice cargo por un tiempo de su negocio de cortar césped. Así que esto fue más o menos en marzo de 2023. Fui a casa de un cliente, un ayudante del sheriff, que vive en las afueras del pueblo, cerca del bosque. Estaba haciendo el trabajo habitual y sus dos perros estaban afuera. Un pastor alemán grande, Amy, y su pequeño cockapoo, Gracie. Ambos son mayores, pero Gracie es ciega y sigue a Amy, guiándose por sus ladridos, y Amy la empuja suavemente para orientarla. Estaban afuera porque él deja abierta su cochera y tiene una puertita para perros. Ambos estaban echados en la entrada, disfrutando un poco del sol, pero las nubes de lluvia ya venían, así que me apresuré a terminar. Fue cuando empecé a desbrozar alrededor de un árbol, cuando Gracie comenzó a ladrar y salió corriendo. Pasó junto a mí y se detuvo un poco más allá del árbol. Amy comenzó a gruñir con una ferocidad que nunca le había escuchado antes. Miré en la dirección hacia donde estaban gruñendo, hacia el límite del bosque, y vi que, desde la parte superior de un arbusto, sobresalía una cabeza calva de color marrón oscuro, con algunos cabellos blancos. Pensé que tal vez era un vagabundo, así que le grité: «Lárgate de aquí antes de que llame a la policía. El dueño de esta casa es ayudante del sheriff y si lo llamo, vendrán todos para acá». Fue entonces cuando escuché un trueno, y la cosa asomó completamente la cabeza. Y joder, lo que vi era raro. Tenía una cabeza pequeña en forma de triángulo, con unos ojos demasiado grandes para su tamaño, y un hocico con papada como la de un sabueso. Era algo muy extraño, pero no me transmitía mucha vibra agresiva, como lo haría un perro enojado. Más bien era algo así como «nah». Pero mientras lo miraba, escuché en mi cabeza que todo iba a estar bien, y desapareció. Ni siquiera me di cuenta de que los perros habían dejado de gruñir y estaban de nuevo en la entrada, sentados, pero todavía mirando hacia donde había estado esa cosa. Llamé al dueño de la casa y vino junto con el sheriff y más agentes. Les dije que había visto a un hombre, pero que ya se había ido. No le conté a nadie lo que realmente vi. Solo les dije que era un tipo raro, porque ¿quién va a creer que vi una criatura extraña ahí? Y eso nos lleva al domingo pasado, por la mañana. Ya estoy de vuelta en la universidad, segundo semestre. Vamos con todo. Esta vez sí saco el título. Estoy viviendo otra vez con mis papás porque vivir solo ahora mismo es demasiado caro si no trabajo tiempo completo. Mis padres se habían ido el fin de semana y estuve hablando con una chica de la universidad con la que me estoy llevando muy bien, así que la invité a ver películas. Oh sí, noche de cine. La pasamos bien y después nos quedamos dormidos en mi cuarto. Yo dormí bien, nada fuera de lo normal para mí. Pero ella dice que mi gato estaba jalando las cobijas y cuando despertó, escuchó que yo decía, o al menos eso cree: «Todo está bien», y se volvió a dormir. Yo no le dije que no fui yo, ni que mi gato estaba durmiendo en el cuarto de mis padres y que la puerta la había dejado cerrada. Encuentro físico cara a cara con un gris alto en Hawái. He sido comentarista regular de este canal durante un par de años.
pero esta es la primera experiencia que realmente quiero compartir con alguien. En enero de 2015, mi esposo y yo fuimos de vacaciones a Hawái. Ya habíamos estado en la isla una vez antes y nos encantó. Así que este fue nuestro primer viaje de regreso. Unos días después de llegar, regresamos temprano a nuestro alojamiento en Princeville, antes del atardecer, para poder dormir un poco. Yo quería levantarme al amanecer para ir a la playa justo cuando comenzara el día. Esa noche, nos sentamos afuera, en el patio del alojamiento vacacional, para ver la puesta de sol. Estábamos en los pisos altos del edificio y teníamos una vista espectacular de la bahía de Hanalei, el resort abajo y la cordillera de Wainaha al oeste de la bahía. El sol se ocultó y mi esposo y yo seguimos conversando afuera mientras yo observaba las luces de los autos al otro lado de la bahía, cerca de las montañas. Como estaba sentada mirando hacia las montañas, noté cuando apareció una nueva luz de la nada frente a las crestas montañosas. Era una luz blanca súper brillante con forma de cubo. Era tan intensa que iluminaba las crestas detrás de ella. Inmediatamente me pareció extraño, porque aunque se parecía a una linterna flotante con forma de cubo, era mucho más grande y mucho más brillante. Además, era de un blanco antinatural, diferente al brillo dorado típico de una linterna. El cubo se movía de forma antinatural. Flotaba en el mismo lugar. Luego se movía en línea recta hacia la izquierda y la derecha y se detenía. Después se movía en línea recta hacia arriba y hacia abajo y se detenía otra vez. En el lado occidental de la isla, mucho más allá de las montañas, está la base de misiles del Pacífico en Barking Sands. Al saber que es una base militar importante, pensé que tal vez estaban probando un dron iluminado o algún tipo de nave cerca de la bahía de Hanalei. Supuse que podía ser un dispositivo para iluminar el terreno, pero solo era una suposición. Intenté tomar algunas fotos y un video corto con mi cámara, pero estaba demasiado oscuro y solo se veía un pequeño punto blanco a lo lejos. Me fui a dormir y desperté unas horas después, cerca del amanecer. Las puertas de vidrio del patio no tenían cortinas y se podían ver desde la cama, así que tenía vista directa hacia afuera desde donde dormía. Afuera se veía de un azul profundo, pero el sol aún no había salido del todo. Desperté acostada de lado, mirando hacia una pared, y de inmediato sentí que algo me observaba la espalda. Instintivamente sentí que alguien había entrado a la habitación. Me incorporé un poco y miré hacia la esquina y la pared que tenía enfrente, pero no había nada. Me giré boca arriba y vi algo parado en la puerta del patio. El alojamiento estaba bastante alto y no tenía escalera de incendios. No había forma lógica de que algo o alguien pudiera estar ahí afuera. Lo que vi me horrorizó. Medía aproximadamente entre 1.95 y 2.1 metros de altura. Tenía una piel gris suave como de goma y grandes ojos negros en forma de almendra que se extendían ligeramente hacia los lados de su cabeza. No parecía tener una nariz sobresaliente, solo una hendidura como boca. Era calvo y su cabeza era más grande que la de un humano, con un cuello desproporcionadamente largo en comparación al cuerpo humano. Hice un boceto aproximado del ser. No es perfecto ni mucho menos, pero espero que dé una idea de lo que vi aquella noche. Sus brazos y dedos también eran más largos que los de un humano, con nudillos grandes y huesudos. Las manos se veían mal,
y aunque no las vi con claridad porque estaba en estado de pánico, parecía que tenía 3 dedos principales y un pulgar. El cuerpo en sí era delgado, y no pude distinguir ningún hueso visible como costillas, clavículas o caderas. El área donde el brazo se doblaba en el codo parecía más lisa y con una textura más gomosa que la de un brazo humano. Tan pronto como vi esto, sentí un terror absoluto y entré en modo de lucha o de huida. Necesitaba salir de la habitación lo más rápido posible. La habitación era un pequeño estudio con un baño pequeño adjunto. No quería salir de la cama y rodearla para escapar al baño, ya que eso me acercaría más al ser que estaba en la puerta. Así que me arrastré por encima de mi esposo para alejarme. El ser en la puerta se inclinaba ligeramente hacia adelante, con la cabeza casi pegada al vidrio, y vi cómo movía un poco la cabeza para seguirme con la mirada, mientras yo huía por la habitación. Tan pronto como llegué a la puerta del baño, pensé, mi esposo todavía está dormido. No sabía si esa cosa en el balcón iba a abrir la puerta o materializarse dentro, y mi esposo seguía en la cama. Me quedé en la entrada del baño y comencé a gritar su nombre, diciendo algo como, «¡Hay algo en la puerta!». En ese momento no podía conceptualizar lo que estaba viendo. La palabra gris o extraterrestre ni siquiera cruzó por mi mente. Seguía pensando y diciendo, cosa, porque era claramente algo no humano. Y esa era la única palabra en la que mi mente podía asentarse. Finalmente, mi esposo se despertó y se incorporó apoyando los antebrazos en la cama. El ser en el balcón empezó a girar ligeramente la cabeza de mí hacia él, observando lo que pasaba. Mi esposo lo vio y casi se cayó de la cama al rodar hacia un lado, corriendo al baño conmigo. Cerré la puerta de golpe y traté de pensar qué hacer. No quería quedarme en el alojamiento con un gris afuera, así que pregunté si debíamos correr hacia la puerta principal y bajar por las escaleras, que estaban justo al lado del baño. Pero entonces me di cuenta de que no sabía cómo se movía o se transportaba el gris. Después de todo, no tenía idea de cómo había llegado al balcón. Pensé que quizá podría correr muy rápido o teletransportarse alrededor del edificio y atraparnos. Aún peor, ¿y si ya había pasado por la puerta del balcón y estaba dentro del cuarto esperándonos si salíamos del baño? Así que decidimos esperar. Esperamos durante horas hasta sentir que quizás el ser ya se había ido. Cuando salimos del baño, el cuarto estaba lleno de luz solar y era un día brillante y soleado. Me acerqué a la puerta del balcón y no había nada. Mucha gente estaba fuera en el resort, caminando por los senderos, en la alberca y en las canchas de tenis. Al ver que todo estaba seguro, mi cuerpo fue invadido por una oleada de agotamiento. Tal vez había estado con demasiada adrenalina durante mucho tiempo, pero de pronto sentí que mi cuerpo no podía más y que no podía mantenerme despierta. Volvimos a la cama a tomar una siesta. Cuando despertamos, ninguno de los dos recordaba lo que había pasado unas horas antes. Me acerqué a la puerta del balcón después de la siesta y estaba completamente confundida. Era claramente ya media mañana, casi mediodía, y no entendía cómo podía haber dormido tanto. Me había acostado temprano, con la intención de levantarme al amanecer, pero parecía que había dormido unas 14 o 15 horas. Mi esposo también dijo que le parecía extraño que ambos nos hubiéramos pasado tanto tiempo durmiendo. Ese día habíamos planeado ir a la playa de Poipu, al otro lado de la isla, pero al ser ya tan tarde, cancelamos nuestros planes.
Un año después, estaba doblando la ropa y viendo algo sobre las luces de Phoenix en la televisión, cuando los recuerdos de lo que sucedió en Hawái volvieron a mí de golpe. De repente, me invadió una especie de reproducción de lo que había pasado aquella madrugada en la casa de vacaciones. Recordé el terror que sentí al girarme boca arriba y ver al gris en la puerta. Recordé con exactitud los pensamientos y las sensaciones que tuve en esos momentos. Recordé cómo actué y lo que dije, y recordé cómo desperté con esa sensación de haber olvidado algo. Cuando los recuerdos regresaron, no podía dejar de repetir: Dios mío, en mi cabeza. Era como si mi cerebro empezara a fallar, porque mi mente volvía a centrarse en esa cosa otra vez. Ni siquiera en ese momento me di cuenta de inmediato de que lo que había visto era un gris o un extraterrestre, aunque el ser se parecía al estereotípico gris alto. Después de recordar lo ocurrido, me costó mucho dormir esa noche y tenía miedo. No solo por recordar lo que pasó, aunque fue aterrador, sino por el hecho de que algo había manipulado mi memoria. No sabía cómo había perdido ese recuerdo. ¿Cómo era posible que me lo hubieran arrebatado y que solo regresara a mí al ver algo sobre un WAP en televisión? De hecho, ese recuerdo fue más fuerte y vívido que cualquier otro que haya tenido en mi vida. Tal vez fue por el trauma de la situación, y por eso la memoria quedó perfectamente conservada. O quizá lo recordé así porque algo quería que lo recordara de esa forma cuando volviera. No lo sé. He tenido mucho más contacto desde entonces, pero ha sido físicamente con orbes, luces y otras anomalías extrañas en el cielo y en el aire. Tengo contacto con entidades no humanas, pero no he recordado ningún otro encuentro físico con un gris alto, ni con uno bajo en realidad, desde entonces. También he tenido toda una serie de otras experiencias increíbles, sobre las cuales tal vez publique más adelante. Como sentí la necesidad de contar mi historia, también hice un video sobre esta experiencia que estará en la descripción de este video. Es casi exactamente lo que conté aquí, pero incluye fotos que tomé en la casa de vacaciones, así como una ilustración rápida que hice del gris alto. Muchas gracias por escucharme, y si tienen alguna pregunta, no duden en hacérmela. Trataré de compartir todos los detalles posibles con quienes estén interesados. Además, si alguien ha tenido una experiencia similar, ya sea con un cubo flotante o con un gris alto, me encantaría saberlo. Dos veces he tenido experiencias profundas que se sintieron como si se me revelara la verdadera realidad. ¿Qué está pasando? Siempre he sido un tipo completamente científico, apasionado por el espacio, la física y la inteligencia artificial. Nunca he sido religioso, ni he creído en cosas místicas, pero ya van 2 veces que tengo experiencias tan profundas y tan innegablemente reales que no puedo explicarlas, y ni siquiera las estaba buscando. Simplemente sucedieron. Primera experiencia: el fallo de Navidad y la revelación. Esto ocurrió en la madrugada del 25 de diciembre de 2024, alrededor de las 12:30 am. Había fumado un poco de cannabis, algo que hago ocasionalmente por las noches desde hace años, y estaba enviando mensajes de texto a mi novia cuando mi teléfono comenzó a fallar de manera extraña. El teclado del teléfono se redimensionó solo, se movía por sí mismo y se volvió completamente incontrolable. Además, le envió a mi novia un enlace a una página web
que yo jamás había visto. Aún conservo el enlace y puedo asegurar que nunca lo escribí. Justo después de eso, me golpeó la realización más intensa de mi vida. Era como si me estuviera mostrando cómo funciona la vida, como si una verdad universal se desplegara frente a mí. Tuve una visión de la vida como un efecto dominó, donde todos los eventos conducían hasta mí. De repente supe, sin ninguna duda, que todo en la vida está conectado. Mientras esto ocurría, no podía hablar ni moverme. Solo podía mirar fijamente la pared de mi habitación, completamente asombrado por lo que sentía. Cuando todo se desvaneció, literalmente dije en voz alta: no puede ser. Porque lo que había visto se sentía tan absoluto, tan innegable. La sensación era abrumadora, alegre y casi sagrada. Y eso lo digo siendo alguien que nunca ha tenido inclinación religiosa en lo más mínimo. Después de esa experiencia, empecé a meditar 2 veces al día. Desde el primer día lo disfruté y por alguna razón parecía que lo hacía bastante bien. 2 veces, durante la meditación, me ha aparecido un ojo extremadamente realista y detallado en el centro de mi visión. No sé por qué ocurre, ni conocía nada sobre el tercer ojo. Jamás había escuchado nada relacionado con eso. Segunda experiencia: el ojo, mi vida y los observadores. 71 días después, volví a fumar un poco. Era una noche completamente normal. De hecho, estaba esperando que entregaran una pizza con mi novia, sin pensar en nada espiritual. No estaba intentando revivir otra experiencia, simplemente me estaba relajando antes de cenar. Pero entonces, unos 30 minutos después, volvió a suceder. Fase 1. El ojo y los patrones geométricos. De la nada, me invadieron unas visuales intensas, idénticas a las que la gente describe como hongos o DMT. Patrones geométricos y simétricos llenaban mi visión, todos formándose alrededor de un ojo central. Se sentía intencional, estructurado, como si me lo estuvieran mostrando con un propósito. Más tarde, le conté a un amigo sobre el patrón geométrico con el ojo. Me dijo que buscara serafines, algo de lo que nunca había oído hablar. Cuando lo busqué, encontré una imagen casi idéntica a lo que había visto. Eso me impactó, porque no había ninguna razón para que yo viera algo que coincide con una representación antigua de seres angelicales, especialmente sin haber tenido conocimiento previo de ello. Fase 2. Me mostraron que mi vida tenía un propósito. Las visuales pasaron de ser solo eso a convertirse en algo mucho más profundo. Ya no solo veía patrones, me estaban mostrando mi vida misma. Era como si me hicieran entender que todo lo que me ha pasado en la vida tenía un sentido. Cada dificultad, cada decisión, cada evento aleatorio, cosas que ni siquiera consideraba importantes, todo estaba conectado. No puedo explicar cómo se me mostró. No había palabras, ni voces, ni una explicación lógica. Era simplemente conocimiento puro que era depositado en mí. Mientras esto sucedía, yo estaba sentado en el sofá, incapaz de moverme o hablar. Mi novia intentaba interactuar conmigo y comprobar si estaba bien, pero yo solo miraba fijamente la pared con expresión de asombro. Aparentemente,
Esto duró entre 1 y 2 minutos, aunque para mí se sintió como 10 o 15. Fase 3. Los ojos que me observaban. Horas después, cuando ya estaba acostado en la cama, volvió a suceder. Pero esta vez no se trataba de mi vida, se trataba de algo completamente diferente. Comencé a ver cientos de ojos a mi alrededor. Entre ellos, vi específicamente el ojo de Horus, una y otra vez. Brillaba en color azul, pasando de intenso a tenue repetidamente. No se sentía como una comunicación, sino más bien como si hubiera entrado en algo mucho más grande. En ese momento, ya no se trataba solo de recibir conocimiento. Sentía que era parte de algo que iba más allá de mí mismo. Luego, sucedió algo aún más extraño. Unos días después, estaba cuidando al perro de mi hermano y de la nada, trajo una pluma dentro de la casa. No le di importancia en ese momento. Pensé que era algo aleatorio. Al día siguiente, YouTube me recomendó un video al azar sobre cómo los ángeles dejan plumas como señales. Jamás había buscado nada relacionado con ángeles antes, y aunque pensándolo bien, es posible que mi única búsqueda en Google sobre los serafines haya influido en el algoritmo. Eso no explica la pluma. Eso ya era lo suficientemente raro. Pero luego hablé con mi hermano ayer. Me dijo que su perro nunca había traído nada del jardín antes, ni una sola vez. Así que ahora tengo múltiples sincronicidades ocurriendo alrededor de estas experiencias. Entonces me pregunto, ¿qué es esto? He fumado cientos de veces a lo largo de los años, y esto nunca me había pasado antes. Desde la segunda experiencia, he intentado fumar de nuevo para recrearla, y no pasó nada. Estas experiencias se sintieron completamente distintas a un viaje normal. El conocimiento se sentía como si me lo hubieran insertado directamente, una transferencia de información. En ambas ocasiones, algo extraño ocurrió en el mundo real antes de la experiencia. En ambas ocasiones, sentí que me estaban mostrando algo que iba más allá de mí. Las imágenes de los serafines, el ojo de Horus y la pluma aparecieron antes de que siquiera conociera sus significados. No sé si esto es un despertar espiritual, un fallo en la matriz o algo completamente distinto. Pero siento como si algo me estuviera guiando por el camino. ¿Alguien más ha experimentado algo parecido? ¿Qué creen ustedes que significa todo esto? A lo largo de los años, he hablado, medio en broma y medio en serio, sobre cómo algunas interacciones con inteligencias no humanas pueden dar, al menos, la apariencia de que algunas de ellas tienen privilegios de moderador sobre la realidad que llamamos la experiencia humana. Esto puede ser extremadamente impactante a nivel ontológico para los experimentadores, cuando se enfrentan a encuentros que rompen la realidad a ese nivel. Pero con el tiempo, esta idea suele convertirse en un chiste interno dentro de varias comunidades de experimentadores. Cada día más personas comienzan a comprender la idea de que la conciencia es fundamental para la realidad y que hay un gran cruce entre los seres con los que las personas interactúan en estados de vigilia y en abducciones, en estados astrales, experiencias fuera del cuerpo, experiencias cercanas a la muerte y experiencias con DMT. Al parecer, al reducir el cortafuegos de la mente, accedemos, a través de la conciencia,
a los reinos más amplios de donde provienen algunos de estos seres. Si se quiere describir así, al menos. Esta es solo una de las muchas cosas que estamos esperando que el mundo comprenda. No se trata de alucinaciones mentales. Estos seres son reales y existe una coherencia en sus manifestaciones. Se comunican con nosotros mediante la conciencia, la psiónica, etc. Y en ocasiones, incluso cruzan físicamente a nuestra realidad. También nosotros podemos interactuar con ellos. A medida que más personas serias estudian los reportes de experimentadores, ECMS y experiencias con DMT, estos patrones se comprenderán y aceptarán con mayor amplitud con el tiempo. Por ahora, como siempre, debemos esperar a que los demás alcancen a los experimentadores. Dicho esto, quería destacar una mecánica interesante. Está surgiendo un patrón de personas que están siendo baneadas del reino del DMT, es decir, que son expulsadas de una experiencia mientras están ahí, y luego son incapaces de volver, sin importar cuánto lo intenten. Zoltan Bathory habló recientemente sobre este fenómeno en su propia experiencia en el podcast de Danny Jones. Después de entrar en ese lugar al que su conciencia fue transportada, se encontró e incluso sobresaltó a un ser que ya estaba en ese espacio. El ser se le apareció como una especie de entidad tipo grisalto, con un rostro alargado, vestido con una capa o túnica. A favor de Zoltan, hay que decir que se esforzó mucho en recalcar que la forma en que ese ser se le presentó podría ser simplemente el intento de su propia mente de procesar cómo se veía realmente ese ser, en una forma que pudiera comprender. Esto es algo importante a tener en cuenta en muchos encuentros con inteligencias no humanas. Sin embargo, como muchos experimentadores saben, los seres con apariencias como esta aparecen en encuentros de visitas nocturnas, encuentros en naves y más, con capas y todo, durante experiencias sobrias, lo cual es ciertamente interesante y extraño. Un segundo después de sorprender al ser, ambos se enlazaron telepáticamente y hubo un conocimiento instantáneo, un intercambio de información y conceptos. El ser instantáneamente sabe quién es y qué está haciendo. También, por supuesto, hay un gran cruce sobre lo que sienten las interacciones telepáticas con algunas inteligencias no humanas, tanto para los experimentadores sobrios que interactúan con estas inteligencias, como para las personas que han interactuado con seres a través de DMT. Esto ya es algo que se ha hablado mucho en este canal, así que no me extenderé tanto en ello. Pero en general, no se intercambian palabras, son conceptos. Es lo que pensamos y sentimos en nuestra mente antes de tener que traducir eso al lenguaje lineal y luego pasar tiempo hablando en voz alta. Este enlace entre dos seres es interesante en el sentido de que hay una comprensión mutua instantánea. Y aunque los seres sean tan literalmente alienígenas para nosotros, e incluso puedan parecer tener una diferencia de poder monumental con nosotros, aún puede generar una habilidad mejorada para relacionarse de una manera que no se parece a nada más. Entonces, con este enlace telepático establecido, el ser se relajó, entendió lo que era y le preguntó: «Está bien, entonces estás aquí. ¿Qué quieres saber?». En ese momento, en un destello, como la mente puede procesar mucho más rápido en estos estados, repasa las millones de preguntas a las que le gustaría obtener respuestas, pero llega a la conclusión de que
nada de eso importa. No importa. Las cosas simplemente son y es lo que es. Que zen de su parte, ¿eh? Y así, con eso, le dice al ser: no quiero saber nada, solo estoy de paso. Bueno, parece que alguien se olvidó de leer las reglas del reino del DMT, porque el ser no estaba nada contento con esta respuesta, y lo expulsó de inmediato. Zoltan fue instantáneamente expulsado de vuelta a la experiencia humana, y la conexión se cortó. Se encontró de nuevo en su silla de meditación, con la experiencia completamente terminada en un instante. Intentó regresar durante meses y meses. No pudo volver a entrar. Eventualmente, sin embargo, regresó debido a su ardiente deseo de saber algo. Finalmente, obtener una respuesta a una pregunta. ¿Por qué fui expulsado? ¿Qué me hizo ser expulsado? Resulta que tener el deseo de obtener algo de la experiencia era una regla importante para participar ahí. Tal vez al menos cuando se trataba de la etapa del viaje en la que él se encontraba. Y así, aprendió que para poder regresar, no podía ser un turista. Debe buscar obtener algo de la experiencia, o ser expulsado por molestar al equipo de moderación del reino del DMT. Muchos otros en la comunidad han reportado experiencias similares. Ese es un patrón interesante. Los patrones son importantes. Será interesante ver qué patrones adicionales emergen a medida que más personas tomen en serio el fenómeno de los experimentadores en general. He aprendido mucho en mi propio tiempo trabajando con experimentadores, y ha sido válido correlacionar estos patrones con otros que han trabajado en este campo. Pero la gente realmente no escucha a personas como nosotros aún. Pero a medida que los datos se vuelvan más y más abrumadores y provengan de una corriente continua de múltiples fuentes, será cada vez más difícil de ignorar. Cosas como estas son parte de la revelación, lo creas o no. Sé que es un proceso dolorosamente lento, pero los archivos de los relatos de experimentadores, como esta comunidad, empujan la pelota cada vez más hacia adelante. Cada vez más personas están tomando en serio lugares como este. Algunas de esas personas son muy interesantes, y esto es algo que me mostraron que iba a suceder a través de mis propias experiencias de contacto, antes de que lanzáramos este espacio. En mi opinión, el mundo sabrá que esto es real algún día, y veo cómo las cosas avanzan más y más. Sé que es lento, pero las cosas se están moviendo más rápido de lo que muchos se dan cuenta. Las conversaciones que estoy teniendo ahora con académicos y científicos no son conversaciones que podrían haber sucedido en 2021. Las cosas se están moviendo muy rápido en esta década. Incluso si la gente sigue molesta por los últimos documentales que no contienen pruebas definitivas. Está sucediendo. Es solo un proceso y nosotros, los experimentadores, y las experiencias que compartimos, somos parte de este proceso. A medida que pasa cada día, hay más personas en el mundo con las que podemos tener una conversación sobre cosas como que la gente sea expulsada del reino del DMT por los moderadores del DMT sin recibir esa mirada de los demás. Mi hija de 8 años cree que vio extraterrestres. Esta tarde, antes de acostarse, mi hija estaba en la ducha y gritó fuerte. Fui a ver si había visto una araña. Ella dijo que vio 5 extraterrestres verdes rodeándola y dijo que querían llevársela a su nave espacial, quienes desaparecieron aparentemente cuando yo entré. No estoy seguro de qué es esto.
¿Imaginación? ¿Qué podría ser? Ella dice estar muy segura de que lo que vio fue muy real. También ha tenido muchos sueños extraterrestres desagradables desde que era más pequeña. No estoy seguro de qué es esto. ¿Alguien ha tenido experiencias similares? ¿Qué o quién podría ser esto? Nunca he conocido a alguien que haya experimentado esto. Yo tampoco he vivido algo así. Ha sido muy útil leer todos los consejos que la gente me da. Teniendo en cuenta todo lo que me han dicho, desde su primera experiencia, hemos hablado largo y tendido sobre esto. Desde entonces, ha hablado de algo similar que vivió cuando tenía 5 años en el baño de su escuela, pero se olvidó de contármelo. Le he asegurado que está segura y que siempre estaré con ella. Actualmente está, con razón, muy asustada de estar sola en cualquier habitación. Le pedí que lo dibujara. Ella los describió como seres verdes de 1.2 metros de altura, que parecían translúcidos y enojados. En la ducha, cuando intentó salpicarles agua, sintió que los enfurecía aún más. Estaban intentando agarrarle las piernas y las manos. Esto debe haber sido absolutamente aterrador. Rezo para que esto no le vuelva a suceder. Le mostré algunos videos de YouTube de niños de 1994 que vieron extraterrestres aterrizando en el patio de su escuela. Solo trato de hacerla sentir que no está sola, que no está loca y que no es la única que ha experimentado esto. Le enseñaré algunas oraciones de protección. Ese también fue un consejo maravilloso. Finalmente vi algo verdaderamente anómalo. Avistamiento, ubicación, Romeoville, Illinois. Hora, 11:50 AM. Soy un seguidor de largo tiempo de este tema, y a pesar de ser un firme creyente, nunca había visto nada que realmente considerara anómalo o impresionante. Mientras observaba la luna de sangre anoche, esperando ver algo, pensaba en cómo nunca había visto nada, y tal vez sería uno de muchos que siguen este tema toda su vida, pero nunca tienen un avistamiento real. Luego, esta mañana, en mi camino a casa, vi algo que realmente me dejó confundido y asombrado. Estaba conduciendo a casa y un objeto brillante de repente cruzó por el cielo despejado y me quedé pegado al objeto. Casi me salgo hacia la acera y giré por algunas calles secundarias para poder mantenerlo a la vista. La única manera en que puedo describirlo es que era una bola blanca, tal vez del tamaño de una pelota de baloncesto, a unos 12 o 18 metros de altura, y reflejaba la luz como metal, pero seguía siendo blanca. No sé, parecía metal plateado y blanco al mismo tiempo. Y al principio pensé que podría ser un globo o un pájaro, pero el movimiento era tan constante. La altitud y la velocidad eran constantes, a diferencia de un pájaro que sube y baja mientras bate sus alas. Lo más extraño fue que el objeto parecía estar girando de manera aleatoria, y el aire a su alrededor se veía borroso o distorsionado, casi como si estuviera en una especie de burbuja. Casi no podía creer lo que estaba viendo porque mi cerebro no podía encontrar ninguna similitud con experiencias anteriores. La velocidad era tan rápida que solo pude seguirlo durante unos 10 segundos antes de perderlo. Se veía exactamente como el clásico tic-tac, pero en forma de bola en lugar de oblonga. Coincidentemente, acababa de estar mirando las recientes fotos del tic-tac en Marte y me quedé asombrado al ver uno por mí mismo en el mismo día.
He estado pensando en este objeto todo el día y simplemente no encaja de la manera que había anticipado. Literalmente parecía pura magia, como un objeto que fue desplazado a nuestra realidad y podría desmaterializarse fácilmente y regresar de donde vino, como un fallo en la realidad. Tengo tantas preguntas diferentes. Ni siquiera he querido contarle a nadie a mi alrededor, y ahora entiendo por qué tantos testigos eligen no hablar por miedo al ridículo. No tuve tiempo de sacar mi teléfono y solo quería capturar cada milisegundo del avistamiento que pude. Alguien en la zona de Illinois vio algo similar hoy. Una reunión con un andromedano. Hola, almas dulces. Normalmente no publico mucho sobre experiencias, pero quería compartir algo un poco diferente que me sucedió hace unos meses. Tuve un sueño una noche en el que estaba en una especie de ambiente natural, pero todo a mi alrededor estaba en el espacio y todo tenía un tono morado. Recuerdo ver un río cerca y las estrellas brillando intensamente en el cielo. Sentí como si no estuviera en la tierra en ese sueño. De repente, frente a mí, vi una figura alta con piel morada y sin cabello, con la cabeza ligeramente alargada y un cristal rojo en su frente. Antes de que pudiera reaccionar, sus ojos estaban cerrados y su frente estaba presionada contra la mía. Inmediatamente sentí la energía amorosa y reconfortante que provenía de este ser en particular, y en mi intuición supe que era un andromedano. Hubo un momento de silencio entre nosotros, y lentamente una pequeña sonrisa apareció en sus labios y dijo: «Hay millones de andromedanos a tu alrededor». Antes de que pudiera darme cuenta, el sueño terminó y desperté en un estado de equilibrio, como si estuviera entre nubes. Fue difícil realmente despertar de este sueño, ya que fue muy profundo, pero aún sentía la protección amorosa a mi alrededor. Fue tan hermoso. ¿Alguno de ustedes ha tenido experiencias con andromedanos? Gracias por escucharme. Mensajes del futuro de los Estados Unidos. Nuestro propósito como humanidad es crear un plano de vida superior para la unión cósmica. Parte de la Tierra podría ser una Tierra paralela. Será un incubador para que otros seres inteligentes experimenten la vida en forma física en 3 dimensiones, que crezcan y evolucionen, sanen de su plano genético basado en el miedo, mientras conservan cada una de sus esencias significativas de herencia. Desde la dimensión que ya experimentó el fin de la vida y la existencia en 3 dimensiones, estoy recibiendo esto. En esta realidad del universo 3D, ellos, que son nosotros desde el futuro, encontraron una forma de continuar la existencia a través de la inteligencia eterna, mediante el único intento exitoso en billones de posibilidades de ello. Somos tan afortunados y amados que estamos experimentando y co-creando juntos para el plano de existencia superior en 3 dimensiones, que ayudará a toda la oportunidad de los seres multidimensionales para el pasado, presente y futuro. La vida es tan hermosa y rica que el futuro de los Estados Unidos dio todo para continuarla. ¿Qué sucederá si este intento, 1 en 1 billón, de continuar la vida en 3D, falla? El ciclo continuará hasta que encuentre su único intento exitoso nuevamente. Por lo tanto, para hacerlo exitoso, nosotros, ellos, desde las multidimensiones,
están dando todo para apoyarnos. Deberíamos darnos cuenta más y más, una y otra vez, de cuánto somos amados y cuánto trabajo y esperanza pusieron en una oportunidad, 1 en 1 billón. Ellos nos están esperando y cuidando desde la inteligencia eterna multidimensional. Su amor por nosotros es similar al que experimentamos cuando amamos a nuestros hijos, pero multidimensional. Abraza y encara el amor. Es el único camino para la continuación. Fue su única clave para el intento exitoso en billones. Soy un experimentador de largo tiempo, primer creyente, finalmente compartiendo algunos encuentros. Hola a todos, bellas personas. Solo quiero compartir algunas experiencias que he tenido a lo largo de mi vida, así que por favor, sean pacientes mientras les doy un breve trasfondo. Mis primeros recuerdos estaban llenos de ser guiado espiritualmente o hablado. Recuerdo cantar con los susurros del viento desde que tenía 3 años. Incluso solía aconsejar a mi propio padre sobre problemas de negocios y morales de los que hablaba a mi alrededor. Cuando llegué a la edad escolar, alrededor de los 6 o 7 años, recuerdo tener sueños recurrentes y muy vívidos en los que estaba frente a una luz dorada gigante. No podía mirar directamente a la luz, pero recuerdo arrodillarme frente a ella mientras un bastón hecho de la misma luz dorada se formaba en mi mano y la luz habló en mi interior. Eres de mí. Cuando la luz dijo esas palabras, intentaba mirarla directamente y luego me despertaba de un salto. Siempre fui un niño muy imaginativo hasta los 10 años, cuando pasé por situaciones difíciles que marcaron mi vida. Durante un tiempo, estuve expuesto a experiencias que no pude comprender completamente y que me hicieron sentir vulnerable. Como resultado de esto, empecé a recibir visitas de presencias extrañas durante la noche. Recuerdo una ocasión en la que vi una figura oscura fuera de mi ventana. Intenté reaccionar, pero la figura parecía moverse de manera inquietante. Justo en ese momento, mi padre entró a mi habitación porque sintió que algo no estaba bien. Cuando abrió la puerta, vio la figura desaparecer. Después de ese incidente, decidí bloquear esa parte de mí que estaba abierta a experiencias inexplicables, y esto funcionó durante años. A medida que crecía, me vi enfrentado a ciertos desafíos y recurrí a métodos de escape que no fueron los más saludables. Sin embargo, en ese proceso, algo dentro de mí se despertó nuevamente y comencé a experimentar visiones y mensajes que me decían que era un ser de luz con una misión especial en este mundo. Eventualmente, comencé a canalizar lo que creía que era el arcángel Gabriel. Mis amigos me reconocían como un canal de luz cuando hablaba y buscaban guía en los mensajes que transmitía. A lo largo de los años, he aprendido a abrazar estas experiencias y compartirlas, sabiendo que forman parte de un proceso más grande de crecimiento y comprensión. Avanzando hasta los 19 años, pude superar mi adicción a los opioides y estaba llevando un estilo de vida limpio y sobrio. Seguía canalizando a Gabriel con frecuencia. Incluso reunía un grupo de personas que querían lograr los mismos objetivos que yo, facilitando que el Creador se uniera a su creación en la tierra. Durante ese tiempo en mi vida, tuve sueños vívidos, uno tras otro.
en los que hablaba directamente con otros ángeles, seres de luz y el Creador mismo. Empecé a estudiar metafísica y prácticas herméticas para intentar encontrar una manera de conectar los puntos por mí mismo. Luego, a los 22 años, me desperté un día pensando que no estaba cuerdo. Pensé que solo estaba sufriendo de PTSD debido al abuso ritual satánico que había experimentado cuando era niño. Quería ser normal, así que lo bloqueé. Ya no cantaba al viento, ni llevaba cuenta de mis sueños, ni quería saber nada de los seres de luz. Estaba acabado con todo eso. Ahora tengo 28 años y este pasado mayo de 2024 abrió mis ojos. Tuve un encuentro cara a cara con un ser de luz del cielo. Esferas de plasma descendieron y hablaron a través de mi pareja para que yo pudiera escuchar. Tuve que cambiar rápidamente mis creencias para tranquilizar a mi pareja, diciéndoles que no estaban locos, que yo también había visto la esfera de luz con mis propios ojos y sentí sus ondas eléctricas pulsando a través de mi cuerpo mientras hablaba a través de ellos, y que también tuve encuentros a través de sueños y visiones en mi pasado. Quiero comenzar a tener mis propias experiencias nuevamente, pero me cuesta admitir que tal vez estuve cuerdo todo este tiempo, mientras me convencí de que estaba loco e incluso reestructuré mi cerebro para intentar bloquear a este ser de luz. Gracias por tomarse el tiempo de escucharme. Sé que fue largo. ¿Alguien más se siente así? ¿Cómo puedo recibir esa puerta y permitirme canalizar, cantar y vivir en unidad con este ser nuevamente? En mis primeros 20, pasé una semana en Guernsey con un buen amigo, L. Él era un psíquico decente, y no soy un completo novato en ese tema. Nuestro plan era salir al paisaje, ir a lugares extraños y liminales, y meditar para ver qué información podíamos captar. Luego, planeábamos usar eso para encontrar nuestros próximos destinos. Fuimos a algunos lugares realmente geniales. Un antiguo montículo llamado Hugi Fugi, un extraño pozo sagrado que había soñado y resultó ser real. Fortificaciones de guerra abandonadas, iglesias y demás. Hacia el final del día 5, descubrimos que algunas palabras que habíamos captado estaban en nombres de calles, y esas dos calles se cruzaban en una intersección, así que íbamos a comprobarlo. Sí, ambos totalmente sobrios. La intersección estaba en medio de la nada, en un cruce en T, y al otro lado de la carretera había un hermoso prado cubierto de vegetación. Tenía paredes de piedra seca, pero una abertura en la pared hacía una falsa encrucijada. Ya era tarde, después del atardecer, así que teníamos linternas, pero estaba lo suficientemente oscuro como para ver bien. Al entrar, vimos que era un verdadero terreno de cultivo, completamente rodeado de paredes secas, y había estado en barbecho durante años. La hierba llegaba hasta la cintura en algunos lugares. Había grandes manchas de flores silvestres y parches de árboles a lo largo de las paredes. Absolutamente hermoso. Caminamos hacia el centro del terreno para sintonizarnos, y cuando llegamos ahí, escuchamos claramente una carcajada proveniente de los árboles en la esquina izquierda. Era una risa ligera y brillante, un sonido alegre, tintineante, demasiado agudo para ser una persona normal. Iluminamos con nuestras linternas en esa dirección, pero no vimos nada. Así que nos dirigimos hacia ahí,
Después de todo, estábamos en búsqueda de lo extraño. Y de inmediato, varios ruidos fuertes de hojas crujían. Mirando alrededor, pudimos ver que se formaban caminos del tamaño de una persona en la hierba, como si alguien invisible estuviera caminando alrededor. No en ninguna dirección particular, sino erráticamente. 3 de ellos. Estaban crujiendo fuerte, todos, pero nuevamente nuestras luces no mostraban nada. Entonces la risa volvió más fuerte y se dividió. De repente provenía de varias direcciones, 4 o 5 al azar. Las risas se detuvieron una por una, pero los caminos en la hierba continuaron. Estaba oscureciendo, pero podíamos oír los ruidos de las hojas y ver los caminos formarse si los iluminábamos. Fue entonces cuando apareció una luz al final del terreno. Podría haber sido una linterna o una lámpara, pero no iluminaba nada, solo brillaba. Luego otra se iluminó en el extremo derecho, detrás de un árbol. También empezaron a moverse erráticamente, como los caminos, pero definitivamente se acercaban lentamente hacia nosotros. Luego, otra más. Las risas comenzaron de nuevo en varios lugares, más fuertes, con un toque cruel y desagradable. Entonces algo rozó mi pierna, como un tejón pasando, corriendo junto a mí, y él maldijo cuando una piedra salió de la oscuridad y le dio en el pecho. No fue doloroso, pero fue lo suficientemente fuerte como para escuchar el golpe en su chaqueta. Para ese momento ya había 4 o 5 luces alrededor del terreno, y las risas eran continuas, 2 o 3 risas diferentes al mismo tiempo, comenzando y deteniéndose en todos los lugares. Estaba casi completamente oscuro, pero las estrellas estaban brillando y la luna iluminaba. La última gota fue cuando vimos una figura oscura, humanoide, flotando sobre la hierba. Tenía aproximadamente 3 pies de altura y no podíamos distinguir detalles, pero estaba clara y se movía. Nos dimos la vuelta y huimos a toda velocidad. Nos rieron todo el camino fuera del terreno, fuerte y de manera burlona. Tan pronto como cruzamos la abertura en la pared, todo se detuvo al instante. Ningún ruido, ninguna luz, nada. Solo un hermoso y tranquilo prado a la luz de la luna. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.